El observatorio tiene una trayectoria que no podría haber sido la misma si no tuviéramos precisamente las personas que nos acompañan en este panel. Nadie en México hablaba de seguridad hasta que México Unido contra la Delincuencia no empezó a hablar del tema, y fue quien nos abrió un espacio, y por eso siempre es importante reconocer que gracias al trabajo de México Unido habemos tantos que luego llegamos, como Alejandro en su caso, y bueno, y funcionarios como Guillermo, que también nos enseñaron mucho acerca de este fenómeno. Quiero centrar mi participación en el ejercicio que hemos venido haciendo en el observatorio, que tiene que ver precisamente, empezamos hace muchos años midiendo los delitos generales que ocurrían en el país, y de ahí transitamos a entender por qué estamos tan mal. Y con miras a esta elección, pues empiezo precisamente por decirles que si estamos tan mal es principalmente por dos motivos, y lo quiero resumir de esta manera. No hay proyecto y no hay recursos. Dinero siempre ha habido poco y mal gastado. Proyectos han habido, el problema es la capacidad para transformar los proyectos en acciones y para preservar lo que estamos haciendo. Creo que un muy buen ejercicio para entender la destrucción institucional que hemos tenido es la destrucción que tuvimos de Policía Federal, un gran esfuerzo que los mexicanos, en los que los mexicanos invertimos miles de millones de pesos, vidas, esfuerzo, talento, inteligencia, para que al final pues se viera mermado por un mero capricho, porque hasta el momento pues nada de lo que nos dijeron que era el motivo por el cual había que desaparecer a Policía Federal ha sido demostrado. No hay un ejercicio para haber limpiado una institución que se incorporó a una nueva institución, que como fue la Guardia Nacional, y que hoy carece pues de todos los elementos, no solo civiles, sino prácticos, que debería tener una policía que debe enfrentar los retos. Entonces, partiendo de ahí, pues uno de los aspectos que en el observatorio nos ha preocupado son precisamente el tema de delitos electorales, la violencia electoral y la violencia electoral por condición de género. Paralelamente, también hemos hecho un ejercicio desde 2018 para poder entender qué tanto los candidatos se preparan para gobernar, tienen planes, cuentan con proyectos. Y les voy a comentar precisamente los resultados de estos ejercicios. En 2018 y 2021, nos dimos a la tarea precisamente de medir delitos electorales, violencia electoral y violencia electoral por condición de género. Como ya decía justamente Alejandro, cuando hablamos de violencia electoral, lo primero que nos viene a la cabeza pues son los homicidios de candidatos o de personas involucradas. En realidad, la mayor parte de violencia no se ejerce de esta manera. Sin embargo, en las pasadas elecciones sí tuvimos la evidencia de una violencia que incluyó la extorsión, que incluyó la privación ilegal de candidatos, de grupos políticos, etcétera. Lo decía hace unos momentos Guillermo, el problema que tenemos hoy no solo es la participación de la delincuencia organizada, que probablemente siempre ha participado y siempre ha sido un actor de las elecciones, por lo menos en los últimos 30, 40 años, con mucha evidencia, pero hoy es en un absoluto cinismo. En las pasadas elecciones, el observatorio cuenta con 33 observatorios locales. Pudimos documentar, y está en nuestro estudio que pueden descargar gratuitamente en nuestra página www.onc.org.mx, los datos específicos, los lugares de ocurrencia, las fechas en donde la delincuencia organizada privó de la libertad a candidatos o a los equipos de campaña, los momentos en los cuales se generaron narcobloqueos y en los cuales evidencias fotográficas de los narcobloqueos que se encontraban al lado de la presencia de la Guardia Nacional en absoluta impunidad. Esto, pues verdaderamente nos debe preocupar de una manera significativa y también nos debe dar una esperanza. La delincuencia organizada participa en elecciones donde la democracia importa. Entonces, hay un dato positivo, que hoy la democracia en México importa. Y aunque el presidente
un día sí y el otro también salga a denostar a nuestro árbitro electoral, es evidente que el árbitro electoral y el trabajo que los ciudadanos hemos construido a través precisamente del INE ha tenido un efecto positivo en una democracia que cuenta. Alejandro nos hacía esta referencia de cómo se ha transformado la delincuencia organizada en un grupo de criminales que se dedicaban a las drogas para transformarse cada vez más en un sistema de mafias. Yo tuve la suerte, si así lo podría decir, de empezar mi carrera profesional precisamente en Palermo, precisamente en temas de mafia, y les puedo decir efectivamente, es muy evidente que hoy estamos en este segundo modelo, pero es un modelo mucho más preocupante. Y es mucho más preocupante porque efectivamente ayuda a elegir candidatos, ayuda a seleccionar funcionarios, o ni siquiera necesita seleccionar funcionarios o elegir candidatos, una vez electos los controla. Y entonces controla pues, el presupuesto público, las decisiones públicas. El otro aspecto que ha sido muy evidente y que estamos documentando en el observatorio con toda claridad es que ello también permite un control del sector económico formal y legal. Sofía y yo lo hemos platicado hoy varias veces porque esto acaba influyendo en el desarrollo económico y en las capacidades económicas de los ciudadanos. Hoy tenemos por lo menos 500 municipios en el país que perdimos. Y digo que perdimos porque estos, pues hoy quien controla los mercados, la compraventa de productos, no es los comerciantes, no son los productores, sino es la delincuencia organizada. Si yo quiero comprar en ciertos municipios del país, particularmente Guerrero, Veracruz, Michoacán, algunas zonas de Hidalgo, varias zonas del Estado de México, Sinaloa, Zacatecas, Colima, Nayarit, mismo Jalisco, hay municipios en donde el huevo lo ven, se le puede comprar solo a un productor y lo vende solo un determinado pásenme la palabra, como diría un expresidente, changarro, y aunque yo tenga una tienda de autoservicio formal que pertenezca a una cadena, puedo tener el producto, pero no lo puedo vender. Y eso pasa con el pollo, y eso pasa con la leche, y eso pasa con los refrescos, y eso pasa con los cigarros, y eso pasa con la cerveza, y pasa con otros, con la tortilla y con otros productos. Entonces, en esos municipios en particular, que entre otras cosas son de los más pobres que tenemos en el país, pues nos encontramos que el huevo cuesta 3 o 4 o 5 veces lo que cuesta en la Ciudad de México, incluso en Polanco o aquí en Bosques de las Lomas. Entonces, nos damos cuenta que la lógica que sigue el ciudadano en términos de delincuencia, no, para el ciudadano promedio, la delincuencia organizada sigue siendo algo muy lejano, porque no entiende la relevancia para la gobernanza del país o porque no entiende la afectación que tiene sobre los sistemas económicos. Pero lo que sí puede llegar a entender es la afectación que tiene sobre su bolsillo. Y hoy el bolsillo del ciudadano de a pie está siendo afectado por la delincuencia organizada. El otro aspecto que quiero destacar es precisamente la ausencia de propuestas por parte de los candidatos. Lamentablemente, los ejercicios que hemos llevado a cabo, denominados por un México Seguro y que mañana presentaremos, nos muestran que los candidatos que quieren ganar no le apuestan a conocer a detalle o a tener un plan específico sobre seguridad y justicia, sino en realidad le apuestan a su capacidad de mover el aparato partidista, de contar con el apoyo de grupos de interés, de contar con el apoyo incluso de la delincuencia organizada. En 2018 tuvimos 55 candidatos entre la presidencia y las gubernaturas que estuvieron en contienda. La participación de los candidatos, tuvimos la participación de 3 de 4, aunque en particular la participación del presidente López habría que ponerla muy entre comillas, porque el ejercicio que hacemos es un ejercicio en donde debe ingresar el candidato, evidentemente su equipo, porque no lo hará el candidato directamente, y responder a 242 preguntas específicas de política pública que nos intentan decir que van a ser en términos de policía, de prevención del delito, reinserción social, procuración de justicia, algunos delitos particulares como extorsión, secuestro, trata, delitos de violencia de género, recursos presupuestales.
Y en ese entonces, pues el presidente nos mandó un documento para que nosotros llenáramos el cuestionario, pero la verdad es que no se podía responder ni siquiera al 10% de las preguntas. En el caso de los candidatos, participó el 33% de los candidatos a gobernador, de los cuales solo, de los que resultaron electos, solo fueron Alfaro y Sinue. Y debo decir que solo hubo 4 cuestionarios que estuvieron perfectamente contestados, con lógica, con recursos, con todo. 2 de ellos fueron de los ex candidatos presidenciales Mid y Anaya, y 2 precisamente de los que resultaron electos en Jalisco, y en Guanajuato. En 2018 la participación fue nula prácticamente. Tuvimos una participación de apenas el 17% de los candidatos. Había en ese entonces 127 candidatos a las 15 gubernaturas. Lo más grave es que el 50% casi de los candidatos no contaba con sistemas de contacto ciudadano. No tenían ni página web, ni Twitter, ni Facebook, ni nada, ni Instagram, ni nada en donde a través de un contacto ciudadano yo pudiese ponerme en contacto con los candidatos. Y en ese entonces el nivel de experiencia de los candidatos era extremadamente bajo, menos del 15% tenía algún tipo de experiencia. En esta ocasión, de los 27 candidatos fue posible contactar a los 27. Lamentablemente, siempre los niveles de participación son muy bajos. Solo 4 candidatos lograron contestar las 242 preguntas, 4 dejaron los cuestionarios inconclusos y los otros no participaron. Un aspecto importante, hay que decirlo, de los 27 candidatos, 25 cuentan con experiencia o legislativa o por lo menos de administración pública, pero los planes siguen siendo muy incipientes y quienes contestan tienden a ser los que están en segundo o tercer lugar, rara vez un candidato que se sabe puntero, porque el candidato puntero, de nuevo, no le está apostando al conocimiento de la ciudadanía ni a la participación ciudadana, sino le está apostando precisamente al apoyo de los grupos de interés. La delincuencia organizada está operando activamente. Baja California, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Colima, Nayarit, Michoacán son evidencias contundentes de esa participación. Y no es un caso que a partir del ingreso de los nuevos gobernadores, pues han incrementado la violencia, particularmente por esas confrontaciones entre grupos delictivos. De las 6 entidades que se elegirán este próximo domingo, en Aguascalientes nos deben preocupar principalmente 2 cosas. Una es el aumento de la violencia de género. No solo hablamos del feminicidio, sino de las lesiones dolosas en contra de mujeres, violencia familiar, violaciones, extorsión a mujeres, privación ilegal de la libertad a mujeres. Y el otro aspecto tiene que ver con el robo en carreteras. En el caso de Durango, pues Durango sí está en una situación de riesgo importante. Hoy es una de las entidades con buenos números en términos de incidencia delictiva, pero pues ahí, por un lado, tiene una frontera muy chiquita con Jalisco de apenas 30 kilómetros, pero es una carretera que los lleva directamente a Zacatecas y que puede entrar directamente bajo el control del cártel Jalisco Nueva Generación. Obviamente, las colindancias con Zacatecas y Sinaloa generan graves problemas. Y por el otro lado, pues en el norte con Chihuahua, donde opera la línea. Entonces, es una entidad que hoy tiene un riesgo relevante. En Hidalgo, el robo de hidrocarburos sigue, y así como lo decían tanto en el caso de Lisa como de Alejandro, que nos hicieron esta referencia sobre cómo están los delitos en el país, pues Hidalgo sí tiene un problema muy importante relacionado con el robo de hidrocarburo, lo sigue sosteniendo, el robo de hidrocarburo no ha disminuido en el país, al contrario, ha aumentado. Y aquí, pues uno de los elementos es que donde ocurre, pues crecen desapariciones, crecen homicidios, crecen secuestros, crecen extorsiones. Quintana Roo es tal vez el estado que a nosotros más nos preocupa. Todos pensaríamos que es Tamaulipas, pero Quintana Roo es probablemente el que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, pues, por un lado, autoridades
y una de las candidatas en particular que está abiertamente asociada con grupos delictivos, es una de las fiscalías que más ha batallado en construir ciertas capacidades institucionales. En el sexenio de Borges la fiscalía no existía prácticamente, las policías municipales se encuentran bajo el control de la delincuencia organizada y pues es uno de nuestros ingresos principales en el país, dado el turismo hacia la zona de la Riviera Maya, y donde hay un desarrollo en términos pues no solo de vivienda, sino precisamente de turismo, que ponen en discusión también el tema de delitos en contra del medio ambiente de una manera muy sistemática, y control del agua que hará precisamente más poderosos a los grupos criminales. Oaxaca sabemos que es un tema, de nuevo, tiene buenos números, pero es un desastre en términos de presencia de delincuencia organizada. No hay una diferenciación entre Guerrero y Oaxaca en términos de los grupos que están operando y cómo controlan la sierra. Y concluyo con el caso de Tamaulipas, que pues es un caso difícil. Yo creo que el actual gobierno, de la manera en la que lo haya logrado, ha sido uno de los pocos ejemplos que los estados pueden recuperar un mínimo de paz, pero es un estado que está detenido con alfileres y pues es muy probable que ahí veamos de nuevo un retorno a la violencia como lo tuvimos hace aproximadamente 15 años.